Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, hoy os voy a traer una lectura, ¿vale? Os voy a leer un trozo de este libro, Mareas de Medianoche, de la saga de Malaz, el libro de los caídos, que ya os dije hace tiempo que me estoy leyendo, aunque intercalándolo con otros libros por en medio. Yo aquí juntando vídeos de estos que ve poca gente pero que me apetecen hacer. Ya traeré otros vídeos, otro estilo. Me está gustando mucho, me está gustando mucho este, aunque resulta bastante extraño, bastante trambólico, ¿vale? Me gusta mucho además en esta clase de libros que no solamente se inventan la historia, los personajes, sino que hacen poesías, hacen dichos populares que no existen, claro que son para este mundo. De todo, se inventa en el mundo hasta el más mínimo detalle. Yo os voy a leer el capítulo 8, que ya sé que no sabéis de qué va, pero creo que tampoco en las lecturas se sigue mucho la lectura en sí, ¿vale? A no ser que sea un cuento corto, pues. ¿Dónde están los días que una vez sostuvimos tan holgados en nuestras seguras manos? Cuando estos veloces arroyos tallaron cuevas sin fondo bajo nuestros pies. No sé si tengo esto suficientemente alto. A ver. Luego ya si queréis lo bajáis, pero que se escuche. Que no se oiga solo un ruido de fondo. No sé ni si lo estoy subiendo o lo estoy bajando. A ver. Sigue bajando. Genial. Cuando estos veloces arroyos tallaron cuevas sin fondo bajo nuestros pies, y cómo se tambaleó esta escena y cambió para hacer peligrar nuestras hábiles mentiras en los lugares en los que la juventud se encuentra, en las tierras de nuestros orgullosos sueños, donde, entre todos los que tengo ante mí, están las caras que antaño conocí, palabras grabadas en la pared, campanario de Kurul Darujistan. En la batalla que inició a Teradasbun en la sangre, un alfanje merude le había abierto la mejilla derecha, le había partido el hueso bajo el ojo y le había atravesado el maxilar superior y la mitad superior de la mandíbula. La salvaje herida había tardado en curar, y el hilo que se había utilizado para sellar el agujero abierto en la boca se había enconado en la carne antes de que sus camaradas pudieran devolver el guerrero a un campamento Girot cercano, donde una sanadora había hecho lo que había podido: expulsar la infección y soldar los huesos. El resultado era una cicatriz larga y sinuosa dentro de una depresión cóncava llena de costurones en ese lado de la cara, y cierta expresión apagada en los ojos que insinuaba heridas invisibles que nunca terminarían de sanar. Trulsengar se sentó con los otros a 5 pasos del borde del campo de hielo y observó a Teradas, que se pasaba de un lado a otro por la línea incrustada de hielo y nieve. La piel de zorro, ribeteada de rojo de su manto, destellaba entre las ráfagas de viento. Habían dejado atrás las tierras Arapai y con ellas la hospitalidad reciente de esta tribu Edur subyugada. Los guerreros Giroz estaban solos y ante ellos se extendía un paisaje blanco y destrozado. Parecían sin vida, pero los Arapai habían hablado de cazadores nocturnos, asesinos extraños envueltos en pieles que salían de la oscuridad empuñando hojas dentadas de hierro negro. Se llevaban partes del cuerpo como trofeos hasta el punto de dejar torsos sin miembro ni cabeza tras ellos. Jamás se había capturado a ninguno, y los cuerpos de los que caían nunca abandonaban el lugar en el que yacían. Con todo, tendían a buscar sus presas solo entre los cazadores Edur que iban emparejados.
A los grupos más numerosos por lo general los dejaban en paz. Los Arapai los llamaban Yek, que significa más o menos lobos erguidos. Tenemos sus ojos encima, declaró Ceradas en su voz pastosa y debilitada. Temor Sengar se encogió de hombros. Los yermos helados no están tan desolados como pueda parecer. Liebres, zorros, mochuelos de madriguera, lobos blancos, osos, aranak. Los Arapai hablaban de bestias enormes, interpuso Rulat, de pelo castaño y con colmillos. Vimos el marfil. Marfil antiguo, Rulat, dijo Temor, encontrado en el hielo. Es probable que esas bestias ya no existan. Los Arapai dicen lo contrario. Ceradas lanzó un gruñido. Y viven temiendo los yermos helados, Rulat, así que los han llenado de bestias de pesadillas y demonios. Es así, veremos lo que vemos. ¿Habéis terminado de comer? Estamos perdiendo la luz. Sí, dijo Temor mientras se levantaba. Deberíamos continuar. Rulat y Midikbun se desplazaron a los flancos. Los dos vestían pieles de oso negras y con los cuellos plateados. Las manos embutidas en guanteletes forrados de piel, regalo de los Arapai, envolvían las largas lanzas que utilizaban como bastones y que sondeaban la nieve prensada antes de cada paso. Ceradas se puso en cabeza, 15 pasos por delante, y dejó que Trull, Temor y Vinadas formaran el grupo central y tiraran de los dos trineos cargados con las bolsas de cuero de las provisiones. Se decía que al adentrarse en los yermos había agua bajo el hielo, restos salados de un mar interior y bolsas cavernosas ocultas bajo mantos de nieve finos como la piel. La traición esperaba a sus pies y los obligaba a viajar despacio. El viento se abalanzaba sobre ellos y mordía la piel expuesta. Los guerreros se veían obligados a inclinarse contra los estallidos de ráfagas gélidas. A pesar de las pieles que lo ceñían, Trull sentía el estallido del frío repentino, una fuerza mecánica e indiferente, pero impaciente por robar. Le inundaba las vías aéreas con un asalto que lo entumecía. Y entre esa corriente, un leve olor a muerte. Los Edur se envolvieron la cara con trozos de lana y apenas dejaron unas ranuras para los ojos. Las conversaciones se abandonaron enseguida y siguieron caminando en silencio, el crujido de los mocasines forrados de piel ahogado y distante. La calidez del sol y el cambio de estación no podían ganar la guerra en ese lugar. La nieve y el hielo se alzaban con el viento y relucían en el cielo. Se burlaban del propio sol con dos reflejos idénticos que llevaban a Trull a sospechar que el viento se pegaba al suelo, mientras que en las alturas los cristales de hielo suspendidos flotaban sin moverse, inmunes al paso de las estaciones y de los años. Levantó la cabeza para mirar al cielo por un momento y se preguntó si ese dosel resplandeciente y casi opaco que había sobre ellos conservaba los recuerdos congelados del pasado, imágenes diminutas encerradas en cada cristal, testigos de todo lo que había ocurrido allí abajo. Una multitud de destinos que quizás se remontaba a cuando había mar en lugar de hielo. Surcaban desconocidas criaturas las aguas en canoas arcanas y ahuecadas tantos miles de años atrás. Se habrían convertido algún día en esos Yek. Los Leathery hablaban de fortalezas, ese extraño panteón de elementos, y entre ellos estaba la fortaleza de hielo. Como si el invierno naciera de la hechicería, como si el hielo y la nieve fueran instrumentos de destrucción premeditada. Algo de ese concepto también estaba presente en las leyendas Edur. Hielo que se precipitaba al suelo para robar la tierra
que estaba empapada de sangre triste. El robo brutal de territorios ganados a pulso, cometido como un acto de venganza. Quizá el florecimiento gélido de una maldición pronunciada con un último aliento, un desafío definitivo. El sentimiento, entonces, si es que existía, era de una vieja enemistad. El hielo era un ladrón de vida, tierra y justa recompensa, atrapado en muerte y sangre, una prisión eterna. Con todo eso podía granjearse odio. Continuaron durante todo el día. Se movían con lentitud pero sin pausa. Atravesaron campos revueltos de fragmentos de hielo rotos que sobresalían y que a lo lejos parecían solo de color blanco, pero cuando se acercaban revelaban la posesión de un sinfín de tonos verdes, azules y marrones. Cruzaron planicies de nieve prensada y esculpida por el viento que formaban patrones ondulados tan lisos como la arena. Extrañas fallas donde fuerzas invisibles habían labrado el hielo, empujando un lado contra otro, machacando caminos opuestos, como si el mundo sólido que había debajo lo empujara en una migración caprichosa. Hacia el final de la tarde, un grito apagado de Céradas los detuvo. Trull, que había caminado con los ojos clavados en el suelo, levantó la cabeza al oír el sonido ahogado y vio que Céradas estaba delante de algo y les hacía gestos para que se adelantaran con una mano envuelta en pieles. Unos momentos más tarde llegaron a su lado. Una grieta ancha les cortaba el camino. Medía por lo menos 15 pasos. Las paredes escarpadas de hielo bajaban a la oscuridad y de sus profundidades se alzaba un olor extraño. «Sal», dijo Vinadas después de apartar la tela que le cubría la cara. «Charcos dejados por la madera, por la marea». Rulat y Midik se reunieron con ellos desde los flancos. «Parece extenderse hasta ambos horizontes», dijo Rulat. «La brecha parece reciente», comentó Vinadas al agacharse en el borde, como si la superficie se estuviera encogiendo. «Quizá el verano ha conseguido efectuar una modesta alteración en estos yermos», caviló Temor. «Hemos pasado junto a fallas selladas que podrían ser las cicatrices de heridas parecidas del pasado». «¿Cómo vamos a cruzar?», preguntó Midik. «Yo podría traer sombras de ahí abajo», dijo Vinadas. Después agitó la cabeza. «Pero la idea me inquieta. Si hay espíritus ahí dentro, podrían resultar rebeldes. Aquí hay capas de hechicería entretejidas en la nieve y el hielo, y a Emurlán no le es grato». «Sacad las cuerdas», dijo Temor. «Empieza a atardecer. Si es necesario, acamparemos abajo». Trull le lanzó una mirada a Temor. «¿Y si se cierra mientras estamos ahí abajo?» «No me parece muy probable», dijo Temor. «Además, esta noche seremos invisibles, escondidos como estaremos en las profundidades. Si de verdad hay bestias en esta tierra, aunque todavía no hemos visto indicios reales de ello, entonces prefiero que aprovechemos cualquier oportunidad para evitarlas». Guijarros mojados resbalaron bajo sus mocasines cuando Trull llegó al suelo y se apartó de las cuerdas. Miró a su alrededor, sorprendido por el leve fulgor verde que bañaba la escena. Estaban, sin duda, en el fondo de un mar. La sal había deshecho el hielo por los bordes y había creado inmensas cavernas atestadas de pilares relucientes. El aire era frío, hinchado y maloliente. A un lado, Midik y Rulat habían sacado fardos de leña de una mochila y estaban preparando una hoguera para cocinar. Vinadas y Temor estaban cargando otra vez los trineos para mantener las bolsas de comida lejos del suelo húmedo, y Céradas había partido para explorar las cavernas. Trull se acercó a un charco poco profundo y se agachó en el borde.
En el agua salina había una multitud de pequeños camarones grises. Los percebes atestaban la orilla del agua. El hielo se está muriendo. Al oír las palabras de temor tras él, Trull se levantó y miró a su hermano. ¿Por qué dices eso? La sal le roe la carne. Estamos en la región más baja de este antiguo fondo del mar, creo, donde se conservaron los últimos restos de agua, que luego se fueron evaporando poco a poco. Estas columnas de sal es todo lo que queda. Si la cuenca entera era como este lugar, entonces el dosel de hielo se habría derrumbado. Quizá eso es lo que hace, sugirió Vinadas al reunirse con ellos. En ciclos de más de 1000 años se derrumba y después la sal empieza otra vez su trabajo. Trull se quedó mirando la extensión en penumbra. No puedo creer que esos pilares puedan sujetar todo ese hielo. Tiene que haber un ciclo de derrumbamiento, como ha dicho Vinadas. Sus ojos captaron un movimiento y después salió Teradas y Trull vio que había sacado la espada. Hay un camino, dijo Teradas, y un lugar de reunión. No somos los primeros en bajar aquí. Rulat y Mirik se reunieron con ellos. Nadie habló durante un tiempo. Después, Temor asintió. ¿Son muy recientes las señales, Teradas?, preguntó. Días. Vinadas y Trull, id con Teradas a ese lugar de reunión. Yo me quedaré aquí con los no iniciados. El camino empezaba a 20 pasos por el interior de la grieta, una pista despejada de adoquines y detritos que serpenteaba entre las toscas columnas cristalinas de sal. El agua-nieve chorreaba del cielo, medio podrido en un chaparrón constante. Teradas les condujo por unos 30 pasos, donde el camino terminaba al borde de una extensión inmensa con una especie de cúpula y desprovista de pilares. Cerca del centro había un altar bajo y deforme. Lo rodeaban ofrendas, conchas sobre todo, entre las que era visible una extraña pieza de marfil tallado. Pero Trull no le dedicó más que una mirada momentánea, pues lo que había atraído sus ojos era la pared posterior. Un plano escarpado de hielo de 100 pasos o más de anchura que se alzaba en un saliente inclinado. Un muro en el que un sinfín de bestias habían sido sorprendidas en plena estampida, congelados en su huida. Las cuernas sobresalían del hielo, cabezas, hombros todavía sólidos e inmóviles y patas delanteras levantadas o estiradas. Ojos ribeteados de escarcha reflejaban con una luz apagada la queda luz verde azulada, en las profundidades las formas desdibujadas de cientos más. Aturdido por la visión, Trull se acercó poco a poco, rodeó el altar, casi esperaba ver en cualquier momento que las bestias que cargaban estallaban en súbito movimiento y se lanzaban hacia ellos para aplastarlos a todos bajo un número incontable de pezuñas. Al acercarse, vio cuerpos amontonados cerca de la base, bestias que habían caído del hielo que se retiraba, que se habían descongelado y con el tiempo se habían descompuesto en charcos viscosos. Diminutas moscas negras se alzaban en nubes de la carne y piel en descomposición y se arremolinaban hacia Trull como si estuvieran decididas a defender su festín. El guerrero se detuvo y agitó las manos hasta que los insectos se dispersaron y empezaron a revolotear de nuevo hacia los cadáveres podridos. Las bestias, caribúes, habían estado corriendo sobre la nieve, una capa prensada que llegaba a las rodillas por encima del lecho del mar. Todavía podía ver el pánico en sus ojos, y allí, en una mancha bajo una braza de hielo, la cabeza y los hombros de un enorme lobo de pelo plateado y ojos ambarinos, un lobo que corría junto a un caribú, hombro con hombro. La cabeza del lobo estaba levantada,
blancos como el pulgar de Trull resplandecían bajo los labios retirados. El drama de la naturaleza, la vida que no presta atención al cataclismo que se precipita sobre ella, por detrás o por encima. La mano brutal de un dios tan indiferente como las propias bestias. Pinadas se puso a su lado. Esto es producto de una senda, dijo. Trull asintió. Hechicería. Nada más tenía sentido. Un dios. Quizá, pero no necesariamente, hermano. Algunas fuerzas solo hay que desatarlas. Un impulso natural que florece después. La fortaleza de hielo, dijo Trull, como las que los Leteri describen en su fe. La mano del vigilante, dijo Vinadas, que esperó hasta que la guerra terminó antes de adelantarse para desatar su poder. Trull se había creído más formado que la mayor parte de los guerreros Edur sobre las antiguas leyendas de su pueblo. Con las palabras de Vinadas resonando en su cabeza, sin embargo, se sintió ignorante y patético. ¿A dónde han ido?, preguntó. Esos poderes de antaño. ¿Por qué vivimos como si estuviéramos solos? Su hermano se encogió de hombros, siempre reticente a renunciar a su reserva, a su pensativo silencio. Permanecemos solos, dijo al fin, para preservar la santidad de nuestro pasado. Trull reflexionó sobre ello. Su mirada recorría el cuadro que tenía delante, esas vidas oscuras y turbias que no habían podido dejar atrás su perdición. Nuestras adoradas verdades son vulnerables, dijo después. Al desafío, sí. Y la sal va consumiendo el hielo bajo nosotros, hasta que nuestro mundo se va haciendo peligrosamente fino bajo nuestros pies. Hasta que lo que estaba congelado se descongela. Trull se acercó un paso más a uno de los caribúes que cargaban. Lo que se descongela, a su vez, se derrumba y cae al suelo, y se pudre, Vinadas. El pasado se cubre de moscas. Su hermano se acercó al altar. Los que se arrodillan ante este santuario, dijo, estuvieron aquí hace solo unos días. No vinieron por donde lo hicimos nosotros. Sin duda hay otros caminos que llegan a este mundo subterráneo. Trull miró a Vinadas. Solo entonces recordó su presencia. El guerrero permanecía en el umbral. Su aliento dibujaba penachos en el aire. Deberíamos regresar con los demás, dijo Vinadas. Tenemos mucho que caminar mañana. La noche pasó húmeda, fría, el aguanieve susurrando sin cesar. Cada Edur hizo guardia por turnos, envuelto en pieles y con las armas listas, pero no había nada que ver en aquella luz apagada y apenas luminiscente. Hielo, agua y piedra, muerte, movimiento hambriento y huesos impermeables. Un triunvirato ciego que gobernaba un reino gélido. Justo antes del amanecer se levantó la compañía. Hicieron una comida rápida y después Rulat trepó por las cuerdas. Confiaba en las picas hundidas en el hielo muy por encima de su cabeza, a unos 2/3 del camino, donde la fisura se estrechaba en un sitio lo suficiente como para permitir el cruce a la pared del norte. Tras ese punto, Rulat empezó a clavar nuevas picas en el hielo. Astillas y fragmentos llovieron durante un tiempo sobre los que esperaban abajo. Después se oyó el grito lejano de Rulat. Midik fue a las cuerdas y empezó a trepar, mientras Trull y Temor ataban los paquetes de comida a cuerdas de cuero trenzado. Los trineos subirían al final. Hoy, dijo Vinadas, tendremos que llevar cuidado. Sabrán que estuvimos aquí, que encontramos su santuario. Trull lo miró, pero no lo profanamos. Quizá solo nuestra presencia ya fuera suficiente ultraje, hermano. El sol ya estaba sobre el horizonte para cuando los guerreros Edur se reunieron al otro lado de la grieta, con los trineos cargados
estaba despejado y no había viento, pero el aire era cortante. La bola fiera del sol estaba flanqueada a ambos lados por versiones más pequeñas, más nítidas y brillantes que la última vez, como si en el curso de la noche pasada el mundo de la cima hubiera completado su transformación. El mundo que conocían se había convertido en algo extraño e inhóspito, hostil a la vida. Con Teradas en cabeza, una vez más, emprendieron la marcha, el hielo crujiendo bajo sus pies, el siseo y traqueteo de los patines de los trineos ribeteados con cuernas, y un siseo cercano y distante a la vez, como si el silencio se hubiera hecho audible, un sonido que Trull al fin comprendió que era el zumbido de su propia sangre, entrelazado con el ritmo de su respiración y el latido de su corazón. El fulgor le quemaba los ojos, los pulmones le escocían con cada inspiración. El sitio de los Edur no estaba en este paisaje. La fortaleza de hielo, temida por los Letheri, ladrona de vida, ¿por qué nos ha enviado aquí Hanan Mosak? Teradas se detuvo y se volvió. Huellas de lobo, dijo, lo bastante pesado como para atravesar la costra de nieve. Llegaron junto a él y detuvieron los trineos. Trull se quitó el arnés de los hombros doloridos. Las huellas atravesaban su ruta y se dirigían al oeste. Eran enormes. Estas pertenecen a una criatura como la que vimos en el hielo anoche, dijo. ¿Qué cazan? No hemos visto nada. Temor lanzó un gruñido antes de hablar. Eso no significa nada, hermano. No somos viajeros discretos con estos trineos. Con todo, respondió Vinadas, los rebaños dejan señales. A estas alturas deberíamos habernos tropezado con algo. Reanudaron el viaje. Poco después de mediodía, Temor ordenó un alto para comer algo de nuevo. La llanura de hielo se extendía plana y monótona en todas direcciones. No hay nada de lo que preocuparse aquí fuera, dijo Rulat sentado en uno de los trineos. Podemos ver a cualquiera que llegue o lo que sea. Sí, a eso vamos. Dinos, Temor, ¿cuánto nos queda? ¿Dónde está el regalo que Hanan Mosak quiere que encontremos? Otro día hacia el norte, respondió Temor. Si es de verdad un regalo, preguntó Trull, ¿quién lo ofrece? No lo sé. Nadie habló durante un rato. Trull estudió la nieve prensada que tenía a los pies. Su inquietud se profundizaba. Algo ominoso flotaba en el aire quieto y gélido. Su soledad le pareció de repente una amenaza, la ausencia, una promesa de peligro desconocido. Sin embargo, estaba entre parientes de sangre, entre guerreros Giroz. Así pues, con todo, ¿por qué es un regalo que lleve a muerte? Otra noche, montaron las tiendas y prepararon otra comida. Después acordaron las guardias. Trull fue el primero. Rodeó el perímetro del campamento con la lanza en la mano, en un circuito continuo, para no quedarse dormido. La comida que le llenaba el estómago lo adormecía, y el vacío puro de los yermos helados parecía proyectar una fuerza que embotaba la concentración. Sobre él, el cielo estaba vivo, repleto de tonos extraños y cambiantes que se alzaban y caían en patrones desconectados. No era la primera vez que veía estas cosas, en el invierno más profundo en tierras Giroth, pero nunca con tanta nitidez, nunca con un resplandor que emitía un extraño siseo, una canción como el vidrio roto crujiendo bajo los pies. Cuando llegó la hora, despertó a Teradas. El guerrero salió de la tienda y se levantó, ajustándose el manto de piel hasta que lo ciñó con fuerza. Después sacó la espada. Miró con fiereza el animado cielo nocturno, pero no dijo nada. Trull se metió en la tienda. Dentro el aire era húmedo. Se había formado hielo en las paredes de la tienda y había grabado mapas de mundos desconocidos en la tela estirada y encerada. Fuera
apenas se oían los pasos regulares de Teradas cuando hacía sus rondas. El sonido siguió a Trull hasta que se quedó dormido. Lo siguieron sueños inconexos. Vio a Mayenne desnuda en el bosque, acomodándose sobre un hombre y luego retorciéndose con ávida lujuria. Se acercó, tropezando, intentando ver la cara del hombre, descubrir quién era, y en su lugar se encontró perdido, el bosque ilegible, irreconocible, una sensación que jamás había experimentado y que lo aterró. De rodillas tembloró sobre la marga húmeda, mientras algo más allá se oían los gritos de placer de la mujer, bestiales y rítmicos. Y el deseo se alzó en él, no por Mayenne, sino por lo que ella había encontrado en su salvaje liberación, al entregarse al momento, al presente, futuro y pasado carecían de significado. Un momento que no sabía de consecuencias. La avidez de Trull se convirtió en un dolor interior, alojado como la punta de un cuchillo roto en su pecho, cortándole con cada aliento desigual, y en su sueño él también gritó, como si respondiera a la voz de Mayenne, y la oyó reír al reconocerlo, una carcajada que lo invitaba a unirse a su mundo. Mayenne, la desposada de su hermano, una parte independiente de su mente, permanecía fría y objetiva, casi sardónica en esa contemplación de sí mismo. Comprendía la naturaleza de esa red, de esa envidia lateral y sus florecientes apetitos. Los varones Edur eran lentos en estos temas. Por eso los desposorios y el matrimonio se producían al menos una década, con frecuencia 2, después de llegar a la edad adulta. Las mujeres Edur se encontraban con sus apetitos femeninos mucho antes. Se susurraba entre los hombres que con frecuencia utilizaban a los esclavos Letheri, pero Trull lo dudaba. Parecía inconcebible. A su yo independiente le divirtió esa idea, como si despreciara la ingenuidad de Trull. Despertó muerto de frío, debilitado por las dudas y la confusión, y se quedó echado un momento bajo la débil y escasa luz que precedía al alba, contemplando su aliento dibujar jirones en el aire encerrado de la tienda. Algo lo reconcomía, pero pasó un buen rato hasta que se dio cuenta de lo que era. No se oían pasos. Trull salió arrastrándose de la tienda, tropezó en la nieve y el hielo y se incorporó. Era el turno de guardia de Rulat. Cerca de la hoguera muerta, la forma encorvada y envuelta de su hermano, sentada con la cabeza encapuchada e inclinada. Trull se acercó a Rulat por detrás. Una cólera repentina se apoderó de él al darse cuenta de que su hermano dormía. Levantó la lanza con las dos manos y luego hizo oscilar el extremo con un movimiento brusco que entró en conexión con un lateral de la cabeza de Rulat. Un crujido ahogado que derribó a su hermano al lado. Rulat soltó un chillido penetrante cuando cayó despatarrado en la nieve prensada. Después rodó de espaldas y buscó su espada. La punta de lanza de Trull amenazaba la garganta de su hermano. «Te has dormido en plena guardia», siseó. «De eso nada. Te he visto dormir, he llegado por detrás». «No me dormí». Rulat se puso en pie con esfuerzo, con una mano apoyada en ese lado de la cabeza. Los otros empezaron a salir de las tiendas. Temor se quedó mirando a Trull y Rulat por un momento. Después se volvió hacia las mochilas. Trull estaba temblando. Aspiraba profundas y gélidas bocanadas de aire. Por un momento le chocó lo desproporcionada que era su cólera, y luego la magnitud del riesgo lo embargó una vez más. «Hemos tenido visita», anunció Temor, que se había levantado y examinaba el suelo helado. «No han dejado huellas». «¿Cómo lo sabes entonces?», dijo Rulat. «Porque nos ha desaparecido toda la comida, Rulat. Parece que pasaremos hambre durante un tiempo». Teradas maldijo y empezó a dibujar un círculo más ancho en busca de una pista. «Estuvieron entre nosotros los Yek. Podrían habernos matado a todos mientras dormíamos. Todo porque Rulat es incapaz de entender lo que significa ser guerrero». No había más que decir y todos lo sabían. Salvo Rulat. No
No estaba durmiendo, lo juro. Temor, tienes que creerme. Solo me senté un momento para descansar las piernas. No vi a nadie. Tras unos párpados cerrados, rezongó Teradas. No es de extrañar. Creéis que miento, pero no miento. Estoy diciendo la verdad, lo juro. Da igual, dijo Temor. Ya está hecho. De ahora en adelante doblaremos la guardia. Rowlet se acercó a Midik. Tú me crees, ¿verdad? Midik Boone le dio la espalda. Ya me costó despertarte para que hicieras la guardia, Rowlet, dijo. Su tono era triste y cansado a la vez. Rowlet se quedó allí, conmocionado, el dolor de lo que veía como una traición, claro y profundo en su rostro. Apretó los labios y tensó los músculos de la mandíbula y se dio la vuelta poco a poco. Los cabrones estuvieron en nuestro campamento. La fe de Hanan Mossack en nosotros. Vamos a desmontar las tiendas, dijo Temor, y ponernos en camino. Y lo vamos a dejar aquí. Ha sido un ratito de lectura. Uy, me quedo con la mano tonta ahí de sostener el libro como si fuera un cirio. Pues continuaremos, o no sé, yo continuaré. Pero en el canal